en lanzar este observatorio de riesgos para las empresas en España. Ha sido una realidad gracias a las empresas, precisamente, que forman parte de un servicio que tenemos desde hace ya 12 años, que es el servicio de soporte a la gestión de crisis, en el cual, pues aquí veis las mencionadas las empresas participantes con las cuales pues, llevamos trabajando de forma estable durante estos últimos 12 años y con unos objetivos muy claros. Los 4 objetivos que los tienen aquí apuntados es generar, por un lado, conocimiento compartido con ellas y entre ellas, de aquí que hablemos de permanente espacio de reflexión, contribuir a desarrollar las capacidades de estas organizaciones para que, en cierta manera, pues estén cada vez mejor preparadas para gestionar crisis, para contribuir, en parte, también a la resiliencia de ellas, potenciar la colaboración público-privada y privada-privada, que creemos que es fundamental en estos momentos en los que estamos. Y, finalmente, proyectar a las empresas también como referentes en la gestión de riesgos, crisis y su contribución también a la resiliencia. Porque creemos también, en parte, que si un país es resiliente, será resiliente gracias a las empresas, ¿no?, que contribuirán a ello. Por lo tanto, qué mejor manera que lanzar pues, esta iniciativa dentro del servicio de soporte a la gestión de crisis. Bien, ¿qué más os quería comentar? ¿Por qué este observatorio? Lo que decíamos, ¿por qué este observatorio de riesgos centrado en España? Primero, porque a nivel mundial sí que hay referentes. Tenemos el World Economic Forum, que en su día presentó en enero ya lo que viene siendo su informe, su 17º informe mundial. ¿Y qué destacamos de él? Pues que era necesario aplicarlo al nivel español. Falta esa visión española que tienen estos referentes mundiales. En segundo lugar, también porque entendemos que la gestión de riesgos es el primer paso hacia la cultura de la resiliencia. Y entonces no podemos conocer, si no conocemos nuestros riesgos, y muy bien vosotros lo sabéis, los riesgos que nos pueden afectar, no podremos ni gestionarlos, ni siquiera evitar que pasen o minimizar el momento en que pasen y que tengan un impacto menor. Por tanto, es importante conocerlos, prepararnos y saber responder cuando se materialicen. También estamos en una época de cambio que necesita adaptación constante. También, como instituto, lo que ha comentado Joaquín, aportamos una experiencia de más de casi ya 40 años en diversos ámbitos de conocimiento, tanto del medio ambiente, de la logística, el transporte, el territorio y, por supuesto, estos 12 años que llevamos trabajando con las empresas a nivel de riesgos y crisis. Y, finalmente, tampoco podemos olvidar que nos encontramos en entornos cada vez más complejos, donde la necesidad de colaboración cada vez es más importante. ¿Qué creemos que aporta este observatorio a las empresas? Pues creemos que aporta básicamente 2 cosas. Una, la visión externa, qué está pasando y cómo les puede impactar en su negocio, en las personas, en los activos de su compañía, es fundamental. Después, como segundo objetivo también importante, creemos que aportamos es este espacio de reflexión entre las empresas. Es decir, da mucho miedo compartir los riesgos de las empresas. Piensan que en el fondo es compartir sus vulnerabilidades y por lo tanto pueden ser atacadas de forma más fácil. Y nosotros creemos que lo que ayuda precisamente a compartir, ¿no?, a reflexionar sobre los riesgos que las pueden impactar a todas, es que les ayude también al final a tomar decisiones, a ser incluso más transparentes, ¿no?, y caminar hacia esa resiliencia. Lo que he comentado antes y que aquí veis en esta escalera, ¿no?, que queríamos mostrar, la gestión de riesgos es precisamente el primer eslabón, es fundamental, en el cual vamos incorporando capas, eslabones de seguridad y de gestión de incidentes. Después vendría la continuidad de negocio ya más centrada en seguir prestando servicio en caso de una disrupción. Y el cuarto eslabón para nosotros sería la gestión de crisis, básica para estructurar la respuesta al más alto nivel de la organización. Y, finalmente, tendríamos la resiliencia, no como un destino, como pone en esta frase, sino como un viaje hacia ella, y que incorpora pues, aspectos más culturales de las compañías, de forma que es la forma de ser de una compañía, que en el fondo es las personas que forman parte de esa compañía con sus comportamientos los que pueden contribuir de forma sustancial a la resiliencia de las organizaciones. El contexto de esta primera edición, cuando nos pusimos a trabajar en el observatorio. Veníamos de un contexto actual, que algunas cosas han ido incorporando, pero otras todavía siguen siendo totalmente válidas, y es que venimos primero de una pandemia que todavía no se ha acabado. Primero estamos saliendo,
obviamente ha impactado y sigue impactando en las empresas y las ha transformado en muchas de ellas, en muchos aspectos. Después tenemos una elevada interconexión entre los riesgos. Hay momentos en que no sabes si el riesgo es el disparador hacia otros riesgos o impacta en otros riesgos. Bueno, se interconectan unos con otros y es complicado a veces incluso saber cuál es el riesgo principal o el origen, ¿no? El riesgo raíz, ¿no? de todo esto. Y después no nos faltan riesgos. También ya estamos sufriendo, pues eso, ¿no? Una aceleración, una intensidad, cambian constantemente, muy rápidamente, y además los tenemos solapados. Es decir, mientras estábamos preocupados por la pandemia, seguíamos recibiendo ciberataques, se estaban pues, tensionando las cadenas de suministro precisamente por la pandemia, con lo cual estábamos solapando diferentes riesgos que tenemos que no olvidarnos de ellos y también estar atentos y gestionarlos. Y finalmente también nosotros destacamos la colaboración público-privada, que es imprescindible para gestionar gran parte de ellos. Sin esta colaboración seguramente no avanzaríamos tampoco hacia la resiliencia. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cómo nos hemos configurado lo que es el Observatorio de Riesgos en España para las empresas? Desde este punto de vista metodológico hemos trabajado con expertos del ámbito académico, económico, de la administración y de las empresas, a través de sus departamentos de riesgos y también de otros expertos dentro de las propias empresas, que quizás no manejan el riesgo de forma tan diaria, pero que también tienen visión y por lo tanto hemos intentado ser muy amplios en las personas que han participado en esta fase de consulta y contar también con eso, con las empresas de servicio, que las volvemos a poner aquí de manifiesto porque nos han prestado su ayuda incondicional y sus aportaciones han sido muy valiosas. De ahí hemos seleccionado el top riesgos, pues unos riesgos que creemos que han sido o que van a ser o que están siendo los más relevantes en el 2022. Los hemos adaptado a la realidad del país con el impacto a la empresa, es decir, nos hemos focalizado en cómo impacta estos riesgos en las empresas y hemos hecho después pues, este análisis, ¿no? En base al análisis del Observatorio de Riesgos Internacionales, de ahí hemos sacado aquellos que también, obviamente, compartimos a nivel español. La estructura del informe. El informe lo tienen disponible en la página web del Instituto Sardá y por lo tanto lo pueden descargar en cualquier momento, pero a simple vista para que se hagan una idea de qué van a encontrar dentro de este documento. Lo hemos estructurado en 3 partes. Una, la descripción, qué está pasando en España en estos momentos, una breve pues, descripción de cómo es el riesgo cuando hablamos de tensiones en aprovisionamiento de productos básicos, qué entendemos por ello, qué está pasando a través de los datos, de los informes de referencia. Hemos ido a buscar pues, las fuentes más fiables y también en las que se basan mucho pues, los estudios y los informes también de las aseguradoras. Después, el ejemplo ilustrativo pretende, en cierta manera, poner de manifiesto la importancia de este riesgo, incluso, pues eso, si se ha materializado, qué crisis ha comportado. Entonces, hemos también destacado algunos ejemplos. Y, finalmente, lo que interesa a las empresas, en cierta manera, su impacto, es decir, cómo pueden verse impactadas por este riesgo. Y, por lo tanto, aquí hemos hecho una adaptación de la matriz Porter, muy adaptada a lo que nos convenía para presentar los impactos en las empresas, donde pues hablamos de los impactos pues, en las inversiones, en la organización de las personas, en la reputación, también la tenemos en cuenta, porque muchos riesgos pueden acabar impactando en la imagen o en la percepción social de esta organización, también en las operaciones, en la cadena de suministro y distribución, en las propias instalaciones, pues los bienes materiales, edificios, tecnología, y también el impacto sobre la afectación o la posición competitiva como modelo de negocio. Los riesgos los hemos clasificado en 5 categorías de riesgos, que son también las que utiliza el World Economic Forum. De aquí tampoco nos hemos inventado, hemos adaptado la de institucional porque en el World Economic Forum habla más de riesgos geopolíticos. Nosotros, obviamente, al aterrizarlo a España, pues hemos hablado más de la parte más institucional. Y nos salen pues, un total de 31 riesgos, de los cuales destacamos 10 como los top del 2022. Y también a raíz de la guerra de Ucrania, es decir, a finales de febrero, cuando empezó la invasión de Rusia,
este observatorio, pues, que lo presentamos justo pues, un mes antes, es decir, en enero lo estábamos presentando, pues obviamente ha sufrido unas ciertas pequeñas matices o modificaciones que también hemos querido poner de manifiesto y que también hoy pues, intentaremos explicarlas mínimamente porque tienen todo el sentido del mundo que estemos hablando que los riesgos se han visto afectados obviamente por el contexto que ha cambiado, que es lo que decíamos, como el contexto es cambiante, pues los riesgos también suben y bajan y afloran algunos con más intensidad. Y aquí os hemos puesto aquellos que creemos que han cobrado más especial relevancia a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Como puede ser pues, la inestabilidad de precios, porque algunos ya eran top 10, o sea, ya eran los top 10 nosotros seleccionados previamente. Teníamos la insostenibilidad del endeudamiento público, la pérdida de relevancia de la Unión Europea, también la destacamos como algo que se ha visto afectado por la invasión de Ucrania, las tensiones en las relaciones bilaterales, los ataques terroristas y después también destacar a nivel social las dificultades quizás de la integración de toda esta parte de población desplazada, ¿no? del conflicto. Hoy vamos a destacar de cada ámbito, del económico, del institucional, del ambiental, del social y del tecnológico, algunos riesgos, los más relevantes, lo que decíamos, estos top, con el matiz incluso en algún momento, como verán, de Ucrania. Si entramos en la parte de los riesgos económicos, en la parte de los riesgos económicos destacamos las tensiones en el aprovisionamiento de productos básicos, la rotura de las cadenas de suministro globales, la falta de determinación y coordinación en el proceso de transición energética y la inestabilidad de precios. Y sí que hemos incorporado el icono de la guerra en la insostenibilidad también del endeudamiento público. Tensiones en el aprovisionamiento de productos básicos. Aquí queríamos destacar, esta imagen es precisamente antes del impacto de la guerra de Ucrania, que el Banco de España ya cifró el alto grado de propagación de los desajustes entre la oferta y la demanda en el 45% del valor agregado bruto industrial. Estos datos del 2021, destacando como sectores más afectados, como ven aquí, pues el sector de la automoción. Cuando elaboramos este informe también ya se preveía que el mayor impacto de la crisis de suministro se produciría a lo largo del 2022 y suponiendo además un golpe bastante claro hacia la economía del país. Se preveía en torno, según el Banco de España, del 0,5 y del 1% del PIB en el 2022. Si hablamos, y ahora sí que ya entramos un poco más en el impacto de la guerra, Rusia y Ucrania son grandes exportadoras a Europa y al resto del mundo de energías, de crudo, gas natural, carbón, químicos, de metales industriales, como los ferrosos, los no ferrosos o los raros, y de productos agrícolas básicos. Aquí tenemos el trigo, tenemos otros cereales. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que cualquier problema, obviamente, como estamos viendo, con estas materias primas, pues impactará claramente también en la presión inflacionaria, además de causar problemas importantes a los negocios y el consumo globalmente y particularmente en Europa, ya que puede ser difícil encontrar proveedores alternativos. La falta de suministro de ambos países ya está causando la subida de precios de muchos de estos productos y su volatilidad de precios también. Por lo tanto, la escasez de materias primas se suma además el impacto de las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos y de otros países aliados, como pues, el Reino Unido, Australia y Japón. Una de las principales cadenas de suministro afectadas es la que está en base a la cadena de valor alimentaria, es lo que decíamos, ¿no? El trigo, el maíz o el aceite de girasol, ¿no? Cuyos precios a nivel mundial ya aumentaron fuertemente durante el 2021 debido a causas diversas, desde el aumento del coste de la energía, que lo seguimos arrastrando, hasta el cambio climático, que seguimos y seguiremos con el cambio climático durante mucho tiempo y que ahora amenaza pues, eso, con la escasez del producto. Lo que decíamos, ¿no? Si avanzo un poco, a nivel de materiales industriales, aquí pueden ver cómo el incremento de precios se ve de forma pues eso, escandalosamente alta. Es decir, Rusia y Ucrania lideran la producción mundial de estos metales, del aluminio, del níquel, del cobre, del mineral del hierro. Y el paladio, por ejemplo, es un metal raro que se utiliza en la producción de semiconductores y de catalizadores en automóviles. Está un 80% más caro que hace 2 meses.
el aluminio y el níquel, esencial para la producción de baterías eléctricas de coches, es decir, nos tiene elementos que nos tienen que ayudar a la transición energética en estos momentos están en récords históricos de precios y por lo tanto están afectando gran parte tanto al proceso de transición energética como a las industrias obviamente dependientes de este sector, ¿no? A todo esto también está afectando claramente a la industria, como hemos dicho ya, la del automóvil, ¿no? En la cual, pues teniendo en cuenta que es una de las industrias más importantes en Europa, pues claramente también nos va a afectar a nivel español de una forma muy considerable. En cuanto a productos básicos agrícolas, también lo que comentábamos, ¿no? Rusia y Ucrania, pues suman, como ven aquí, el 25% del comercio mundial de trigo y el 20% de las ventas de maíz y el 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Claramente es la cadena de suministro está totalmente afectada y esto repercutirá pues, también en el coste para las familias, ¿no? de las cestas de aprovisionamiento de productos básicos. Por lo tanto, aquí tenemos un impacto claramente también importante en la de precios. También destacar no solo ya como el consumo de productos agrícolas que se va a ver mermado por la falta de cosechas, sino también que estos países también son productores de fertilizantes y si no proveen de fertilizantes, pues otros sectores agrícolas de otros países también se verán claramente afectados. Por lo tanto, no solo lo que no se deje de producir en estos países, sino también en toda la cadena de valor del sector agrícola. A nivel de consumo de gas, también destacar nuevamente el 41% del suministro de la Unión Europea proviene de Rusia. En mayor o menor grado hay más países más dependientes que otros, está claro, pero muchas son dependientes del gas de Rusia. Según el Directorio General de Energía de la Unión Europea, pues este 41% de suministros vienen de Rusia. Como consecuencia, pues hemos visto, ¿no?, que el precio del barril del petróleo incluso también se ha alcanzado a los $100, igual que el gas natural que ha alcanzado máximos históricos. Esa dependencia del gas ruso pues será difícil de revertir a corto plazo y obviamente aumentará las tensiones de aprovisionamiento. Justamente han salido recientemente declaraciones incluso del consejero delegado de Repsol, ¿no?, que decía que la sociedad deberá hacer un esfuerzo en reducir consumos porque no está tan claro que haya seguridad de suministro en el corto plazo si dejamos de depender, ¿no?, algunos países pues del gas de Rusia. Aquí se plantean, les hemos puesto los posibles escenarios que también se habla de evolución del conflicto y hacia dónde pues, iría también la evolución del precio tanto del crudo como del gas natural, ¿no?, en función de si estamos en un escenario de contención donde pues, el impacto será significativo pero controlado en cuanto a duración y escala o de larga duración, en el cual pues, la guerra continúa y por lo tanto como mínimo hasta finales de 2022 se intensifica durante algunos periodos, por lo tanto las sanciones podrían seguir aumentando, los mercados mundiales de energía se estabilizarían pero con precios muy elevados. Y finalmente el último escenario que también se ha puesto sobre la mesa es el de escalado, que es, bueno, quizás sea menos probable, pero bueno, podría pasar, ¿no?, que el conflicto se agravara y que provocara pues sanciones mucho más estrictas y que Rusia pudiera pues realmente ya cortar cualquier tipo de exportación y entonces aquí sí que podríamos hablar de interrupciones importantes y severas durante el tiempo. Otro de los riesgos precisamente es la rotura de las cadenas de suministro globales, que impacta claramente el mundo global en el que vivimos en lo que está pasando en España, ¿no? Esta escasez que tenemos. Actualmente sigue existiendo pues, un desajuste importante provocado en algunos casos porque la oferta era inferior a la demanda y otros porque no se consigue el equilibrio debido a la tensión de las cadenas de suministro. La guerra de Ucrania pues, y la política de COVID-0, por ejemplo, en China, no hacen más que añadir disrupciones a un escenario de por sí ya desequilibrado. Ya veníamos con ciertas tensiones, ¿no? Como se ha visto, en general no se esperaba un reequilibrio de las cadenas de suministro a lo largo del 2022, no lo esperamos, ni probablemente en el 2023, dado que la gran perturbación que ha supuesto la pandemia no se ha absorbido y encima le hemos añadido más cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos todavía lejos, ¿no?, de llegar a equilibrarlo nuevamente.
Hablamos de materias primeras como escasez, mayor competencia, por tanto, sobre la oferta, más inestabilidad de precios. A nivel de producción, pues amenazas también de nacionalizar los activos en Rusia, sanciones, la destrucción de los activos en Ucrania, la indisponibilidad de proveedores, que puede ser temporal o definitiva en algunos casos, y la paralización de actividades por el aumento del coste de la energía. Y esto lo estamos sufriendo también en España, este parón que están haciendo algunas de las empresas porque no les está saliendo a cuenta, ¿no? El traslado del precio de todo esto, pues al final, al consumidor final, pues también tendrá un gran impacto. Y a nivel de distribución, pues estamos sufriendo estas restricciones en todos los enlaces, ¿no? Tanto los enlaces de transporte terrestre, las rutas comerciales, algunas, pues entre Asia y Europa se han interrumpido. El tránsito aéreo, pues también los lazos aéreos entre Rusia y Europa también, y a su vez con Asia y Europa también se verán gravemente obstaculizados tras la decisión de los países de la Unión Europea de cerrar este espacio aéreo, también los aviones rusos, el transporte marítimo, que ya veníamos también pues con un déficit importante, ¿no? de transporte, pues este está viendo también pues, considerablemente afectado también por la decisión también de Ucrania, ¿no? de cerrar estas rutas comerciales y de restringir incluso el paso, ¿no? en la zona de Turquía. Si cambiamos de riesgo, todo y que al final pues, está relacionado con las materias primeras, como hemos comentado antes, tendríamos el de la falta de determinación y coordinación en el proceso de transición energética. Hemos visto que falta coordinación, faltan decisiones valientes pero meditadas. Y aquí lo que vemos es eso, que el Plan Nacional Integrado de Energía Climática, presentado por España y la Unión Europea, pues tiene como objetivo que las renovables alcancen el 42% sobre el consumo final de energía, partiendo del 21% que representaba en el 2020. No obstante, pues distintos agentes, pues desde el Banco de España o universidades como IESE, alertan de las dificultades que radican en su concreción e implantación, es decir, cómo el coste del proceso, la repercusión, la velocidad, el precio de la energía, que ya estamos viendo pues, que se ha disparado, o el modelo de inversión. Se espera que sea un 80% privada, aunque ¿cuál es la seguridad jurídica que tienen los agentes inversores? ¿no? Es uno de los riesgos también que ponemos sobre la mesa, ¿no? Todo el riesgo jurídico, que en estos momentos el hecho de falta de concreción en muchos aspectos hace también que las empresas frenen también sus inversiones o que sepan hacia dónde priorizar las que tienen en marcha. Si entramos ya pasamos al ámbito de los riesgos institucionales, aquí queremos destacar dos. La pérdida de oportunidad de los fondos Next Generation, el debilitamiento de la colaboración público-privada y hemos marcado nuevamente con el icono este de guerra que el hecho que haya este conflicto por medio en donde está claramente involucrada la Unión Europea, pues también creemos que se ha visto afectado y que ha cobrado especial relevancia, ¿no? La pérdida, pues como la palabra dice, relevancia de la Unión Europea, ¿no? en este conflicto. Y también las tensiones en las relaciones bilaterales con otros estados que también estamos viendo que también está sucediendo y los ataques terroristas. El riesgo de ataque terrorista lo hemos tratado tal cual viene del Ministerio del Interior, porque creemos que está claramente documentado y son ellos los expertos, obviamente, en temas de ataque terrorista y por lo tanto tampoco vamos a entrar aquí en detalle porque aquí sí que hemos trasladado un poco todo lo que venía, como he dicho, del Ministerio. En cuanto a los fondos Next Generation, son una oportunidad única que si no se saben aprovechar estamos corriendo en un gran riesgo, como hemos puesto aquí de manifiesto. ¿no? Hay que lo pongamos en el mapa de riesgos de las empresas. Y también queremos alertar que España, históricamente en el periodo 2014-2020, fue el país con mayor retraso en la ejecución de los fondos europeos. Un 10% del presupuesto ejecutado por debajo de la media europea. De ahí la importancia de tenerlo en cuenta en los próximos meses. Sí que es verdad que es una gran oportunidad, pero hay que saber aprovecharla. Y el otro día hacíamos un workshop con expertos nuevamente para esta segunda edición y nos ponían de manifiesto incluso las dificultades para tramitar estos fondos, sobre todo si las grandes empresas ya lo han tenido complicado,
pues más a nivel pymes, que es el gran tejido industrial que tenemos o el gran tejido económico que tenemos en España. Por lo tanto, aquí es importante también que no nos dejemos por el camino a la pequeña y a la mediana empresa. También poner de manifiesto nosotros como Institut Sardá, que llevamos muchos años trabajando y promocionando precisamente, promoviendo proyectos de colaboración público-privada, queremos destacar que no podemos plantearnos pues los riesgos ni las crisis sin tener en cuenta la colaboración público-privada. Se ha de saber aprovechar para que realmente sacar lo mejor de las dos partes. Y por lo tanto, creemos que en estos momentos hay una necesidad de evolucionar los modelos de colaboración ante estos retos globales que se nos plantean de forma inmediata. Hay mucha paralización de las decisiones estructurales. España es, junto con Turquía y Chile, el único país donde cambian entre el 95 y el 100% de los altos directivos públicos cuando se produce un cambio de gobierno. Y esto, quieras que no, acaba repercutiendo un poco, ¿no?, en esto, ¿no?, en esta falta a veces, ¿no?, de tomar las decisiones adecuadas, de fomentar la colaboración estable con el sector privado. De los riesgos medioambientales, también, ¿qué queremos destacar? El incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, y yo creo que estamos viendo uno en nuestras carnes estos días con las olas de calor. El avance del cambio climático, el fracaso de la mitigación y la insuficiente adaptación. Y después las afectaciones sobre la salud también de las personas por las variaciones en las condiciones del entorno. Este también lo queremos destacar como clave. Y por lo tanto ahora os los explico de forma muy resumida. El incremento de los fenómenos meteorológicos extremos. Los desastres meteorológicos han multiplicado por 5 en los últimos 50 años, según la Organización Meteorológica Mundial. Consecuencia, claramente, del cambio climático. Es decir, es un riesgo que genera muchos riesgos a su vez, como pues, la desertización, la sequía, las olas de calor. Por lo tanto, estos fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, las lluvias intensas. En el 2021, además, España subió 6 posiciones en la lista de países con mayor exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos extremos. Por lo tanto, estamos ante un reto que tenemos que tener en cuenta. Las empresas tienen que contemplar que cada vez tendrán más fenómenos de este tipo, que se tendrán que preparar. Muchas todavía están recordando el impacto de Filomena y para ellos también, para muchas empresas también fue el antes y el después de organizarse y prepararse ante este tipo de riesgos que vienen de forma casi imprevisible, pero que la frecuencia y el impacto es muy alto. Es decir, que aunque no sepamos cuándo nos va a venir por los datos meteorológicos, sí que sabemos que la recurrencia cada vez es mayor y por lo tanto es importante aquí que las empresas lo tengan en cuenta y que preparen, ¿no?, que se preparen lo mejor posible con planes de respuesta y también con planes de gestión del riesgo para que el impacto sea menor. El avance del cambio climático. Ya hemos dicho que obviamente este ha venido para quedarse, es un riesgo que lo vamos a tener pues, durante muchos años, por desgracia. Pese a la existencia de un compromiso global, las acciones desarrolladas no han sido suficientes y el mayor riesgo radica además en tomar decisiones rápidas y menos pensadas. Es un tema suficientemente importante como para abordarlo con la profundidad y seriedad que se necesita. Como datos a destacar, el Real Instituto del Cano dice que España es el 6º país emisor de gases de efecto invernadero de la Unión Europea de los 28 y es el país europeo en el que más ha aumentado las emisiones en valor absoluto entre el 1990 y el 2017. La concentración de CO2 en la atmósfera alcanza niveles récord pese a la reducción de emisiones causada por la pandemia. Por lo tanto, seguimos avanzando con un incremento de las emisiones. Y también, a modo de dato interesante, la Autoridad Bancaria Europea, correspondiente al tercer trimestre del 2021, cuando estábamos cerrando este informe, puso de manifiesto que el 80% de las entidades están considerando el factor climático dentro de la gestión del riesgo de crédito, mientras que el 70% lo considera también como un riesgo reputacional y operacional. Por tanto, es un riesgo muy transversal que afecta a todo, afecta a todos los sectores económicos, afecta a todas las partes de la organización y, por lo tanto, es importante
tenerlo y saber dimensionarlo adecuadamente, pues, con los planes de adaptación, con los planes de mitigación y también siendo valiente con las decisiones a tomar en base, pues, a la transición energética y cómo hacer que esa transición sea realmente ordenada y sea adecuada y que no sea improvisada. También no queríamos destacar el riesgo de las afectaciones sobre la salud por variaciones en las condiciones de entorno. Aquí queremos destacar la pandemia que ha impactado claramente en uno de los activos principales de las empresas, que son las personas. Aquí no ha afectado a los edificios, no ha afectado a ciertas infraestructuras, ha afectado a las personas, esas personas que estaban prestando servicios en estos momentos que eran más críticos. Y eso ha pasado factura, y ha pasado factura no solo a nivel desde la salud física, donde, pues, personas lo han pasado claramente muy mal y los trabajadores también de estas empresas, sino también a nivel mental. La salud mental, pues el 14% de los españoles reconoce que ha tenido que recurrir a ayuda profesional para enfrentarse a situaciones de dificultad emocional durante el periodo de la pandemia, la tasa más alta de toda Europa. En Europa, el 43% de los encuestados revela que se siente emocionalmente mal o muy mal. El 58% asegura sufrir un grado de estrés muy por encima de lo normal y hasta un 40% declara que está inmerso en una depresión. Por lo tanto, estas personas que forman parte de las organizaciones es algo que tienen que tener en cuenta. Muchas de ellas, además, en periodo de pandemia han estado aisladas de sus familias, por lo tanto, esto también contribuye a este deterioro de la salud mental. Y bueno, es un riesgo que también ha venido para quedarse a nivel durante un largo tiempo hasta que, bueno, pues hasta que veamos que la gente vuelve, pues eso, a volver a su normalidad. Y también aquí destacábamos en el informe, ya lo verán también, que hay una parte que es también de otro tipos de afectaciones a la salud, como puede ser la calidad del aire de las ciudades, que también, pues, se ha visto mermada por las emisiones del transporte y de la movilidad. Por lo tanto, aquí es importante tener en cuenta la salud de las personas, porque al final son los activos, es el activo más crítico que tienen las organizaciones. Si pasamos a los riesgos sociales, el siguiente ámbito, queremos destacar dos tipos dos riesgos que creemos que han sido también, bueno, que son top, es decir, que son de los más importantes y de hecho se han visto además también, pues, incrementados o potenciados con la guerra, con el conflicto de Ucrania, ¿no? Que es la falta de información verídica y contrastada en el debate público, la desigualdad social y después también hemos puesto las dificultades de integración de la inmigración, que no tocaremos hoy, pero que sí que lo hemos querido también destacar para que lo tengan presente. La falta de información verídica y contrastada en el debate público. Es lo que conocemos de forma muy reducida y muy simplificada todo el tema de las fake news. Las fake news también hace ya mucho tiempo, ¿no?, que han venido también para quedarse y que la sofisticación cada vez mayor de este tipo de falta de información verídica hace que cada vez nos lo creamos más, que nos acabemos creyendo lo que son noticias falsas, esta falta de información, ¿no?, autentificada, que a veces no tenemos ni los mecanismos para comprobar, ¿no?, si son reales. Esta falta de conocimiento sobre este entorno informativo digital de los usuarios de Internet de España, pues, constituye una vulnerabilidad de la opinión pública española. Y esto lo dice el Centro Criptológico Nacional. El 85% de los españoles piensa que es capaz de detectar noticias falsas, pero en realidad el 57% admite haber creído alguna vez una noticia falsa. Por lo tanto, todos reconocemos en el fondo que a veces nos la han colado con la información y por lo tanto aquí también hay muchas campañas organizadas desde incluso los propios países, ¿no?, como estamos viendo también en el conflicto de Ucrania, como ahí hay una campaña bien preparada precisamente para crear desinformación. Y después también hay también el momento en que las noticias a veces, todo hay que ser verídicas, se utilizan de una forma inadecuada, aprovechando el contexto en el que está pasando algo, ¿no? Y entonces al final lo que también te crea es una alerta social o una alarma social en un momento que es justamente
para crear pánico, para crear esta alarma social, cuando en realidad a lo mejor esa noticia no es ni del momento, pero simplemente se utiliza, y los medios son especialistas en utilizarlas a veces, en los momentos más críticos, ¿no?, de alguna situación que podemos estar viviendo. En cuanto a la desigualdad social, bueno, la desigualdad social también, por desgracia, también es algo que iremos arrastrando durante un tiempo. Ha habido un impacto asimétrico en consecuencia de la pandemia en los países españoles. Ha derivado en un incremento de la desigualdad social y económica con especial afectación a ciertos colectivos. Y aquí el otro día hablábamos también con un representante también de FOESA y de Cáritas, que hablaba de los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes son los colectivos con más vulnerables en estos momentos. Se calcula que además 790.000 personas habrían caído en la pobreza severa en España debido al COVID. Viven con menos del equivalente a 16 euros al día, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,9%, según datos de Intermon Oxfam. Y si a esta situación le añadimos el incremento de los precios de productos básicos, de acceso a la compra, como hemos comentado antes, y de la energía, obviamente, la cual ya llevamos arrastrando unas subidas pues, escandalosas, puede seguir aumentando, incrementando estas desigualdades, ¿no?, en los hogares españoles. Ya para ir acabando, último bloque de riesgo, los riesgos tecnológicos. Aquí queremos destacar básicamente el incremento de la cantidad y la sofisticación de los ciberataques. Además es un riesgo que sale siempre muy arriba en los mapas de riesgos de las compañías y de los informes mundiales. La no adaptación al progreso tecnológico también. O sea, las principales barreras percibidas por las empresas son la falta de competencia de talento nacional. Este no lo vamos a abordar ahora en esta exposición de hoy, pero sí que también hay que destacarlo porque también es un riesgo que nosotros hemos puesto de manifiesto. Falta talento especializado. Y después el aumento de la brecha digital también es importante. El nivel de digitalización en medio de las microempresas es de un 47%. Y del resto de empresas de un 77%. Por tanto, la brecha asociada a la dimensión empresarial es una consecuencia de casi 30 puntos porcentuales. Una de las cifras preocupantes si se considera que las microempresas representan el 95% del tejido empresarial español y, por tanto, emplean a un tercio de la población. Si nos centramos en el de los ciberataques, que es el que os quería destacar como más relevante, estamos ante el CCN, el Centro Criptológico Nacional, ha detectado pues, unos 82.530 incidentes durante el año 2020, mientras que en el año anterior se habían reportado en torno a unos 43.000. Por lo tanto, aquí estamos viendo que se ha duplicado la intensidad, ¿no?, de estos ciberataques. La mayoría de ellos, el 80%, son incidentes que fueron a ciudadanos y a empresas. Y el número de incidentes de peligrosidad muy alta se ha duplicado también en el 2020. Ya veníamos que este riesgo estaba siempre en las primeras posiciones de los informes mundiales de riesgos, como ya he comentado. Pero es que además es un riesgo que además no sabemos el potencial que tiene. Es decir, es un riesgo que va en aumento y de forma, si se va duplicando o se va triplicando, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que la intensidad de los grupos especializados, porque aquí estamos hablando que estos ciberataques están muy, muy preparados, muy coordinados, son ciberdelincuencia profesional, que lo que hace es de forma sistemática, sin parar, día tras día, intentar pues, entrar en los sistemas de las administraciones públicas, de las empresas, atacar las infraestructuras críticas, y esto también es uno de los objetivos que tienen, el secuestro de datos, robo de información, para conseguir pues, después un rendimiento económico. Y a raíz de la guerra de Ucrania también, ¿no?, se ha aumentado, el nivel de alerta ha subido. La ministra de Defensa incrementó el nivel de alerta a consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania y, por lo tanto, sí que es verdad, y esto lo hemos visto recientemente, que se apuntaba que habría más ciberguerra que otra cosa y en el fondo no ha sido tanto ciberguerra como sí mucho campañas de desinformación, muchas fake news, pero no ciberguerra como se pensaban los expertos. No obstante, sigue siendo un riesgo que antes de que entrara la guerra por medio estaba creciendo y que no hay que menospreciar y que las empresas obviamente aquí tienen mucho camino por recorrer para ser mucho más ciberresilientes.
tienen que prepararse mucho más para evitar que les puedan, pues eso, impactar de una forma considerable. Y ya llegando además al tiempo que tengo para explicaros, ya sí que ahora me gustaría acabar con eso, deciros que el observatorio lo tenemos colgado, como ya he comentado en la página web. Tienen fichas para cada uno de los riesgos para que puedan pues, descargarse uno a uno los riesgos que más les interese consultar y que ya estamos trabajando en la segunda edición del observatorio, donde estamos pues, también levantando nuevos riesgos, viendo cuáles los tenemos de forma, pues eso, lo que decíamos, que van a estar con nosotros durante mucho tiempo si no se toman medidas, eso es importante, es decir, al final el riesgo, conocer los riesgos, lo que nos tiene que conllevar en cierta manera es pues prepararnos para gestionarlos cuando nos vayan a afectar y por lo tanto, si no hacemos nada, el riesgo seguirá ahí y puede ser que además incremente pues, el impacto porque como no hacemos nada vamos acumulando ese retraso. Por lo tanto, es importante también eso, tener en cuenta que si hemos hecho este observatorio es para intentar ayudar a las empresas a que tomen decisiones, sean valientes y puedan gestionar sus riesgos de mejor manera. Y ya con esto me gustaría acabar, agradeceros pues eso, la oportunidad de explicar el observatorio y también no sé si hay un poco de debate o preguntas y alguien quiere hacerme algún tipo de pregunta, pues yo encantada de responder.